Alguien llama al timbre de la puerta. El hombre abre y frente a él está Christian, el pequeño de 8 años de su vecino. Su rostro, generalmente sereno, está lleno de preocupación. Algo terrible ha sucedido en su casa. El hombre llama de inmediato al número de emergencias y, un momento después, la policía ya estaba en el lugar. Lo que encontraron entonces daría inicio a un caso que sacudiría a la sociedad de los Estados Unidos y que terminaría dejando su huella en la historia del crimen. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. Noviembre 2008. El sargento Lucas Rodríguez y la detective Debbie Neckel pararon frente a la casa de 2 pisos. Neckel conocía bien el vecindario. Su casa estaba a solo un par de cuadras de distancia. A su derecha, el pequeño Christian, a quien había visto muchas veces jugando con su primo en el parque y que solía decirle: «Que tenga un buen día en su trabajo, señora Neckel», cuando la veía salir en coche hacia la comandancia. Parecía a punto de soltar el llanto. Mi papá, exclamó al verla. «Mi papá está muerto. Creo que mi papá está muerto». En tanto, Rodríguez llegaba al porche de la casa. Muy cerca de la puerta, abierta, estaba el cuerpo ensangrentado de un hombre tirado en el piso. Más adentro, sobre la escalinata que daba al segundo nivel, yacía el cuerpo de otro hombre también empapado en sangre. Ambos parecían haber dejado ya de respirar. Momentos después, al llegar los paramédicos lo confirmaron. Los 2 hombres estaban muertos. La detective Neckel reconoció al instante a uno de ellos. Era Vincent Romero, padre del pequeño. El otro, se sabría después, era Timothy Romans, amigo de Vincent. Ambos habían sido ultimados a balazos. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó Neckel al pequeño. «No lo sé», respondió. «Llegué de la escuela y antes de entrar di unas vueltas alrededor de la cuadra como suelo hacer mientras regresa Tiffany. Luego, cuando quise entrar, encontré a mi papá y a Tim así como ustedes los encontraron». «¿Escuchaste disparos o viste algo?» «No escuché nada, pero antes de entrar vi que un auto color blanco se arrancó a toda velocidad». Eso era todo, y nadie más había visto o escuchado nada. Neckel acababa de ser promovida a detective. Era su primer día en el cargo y ahora tenía en sus manos este caso, un asesinato sin pistas ni testigos y en su propio barrio. Respiró profundo y se dispuso a recopilar toda la información que pudiera en torno al caso. Vincent Romero, 29 años, empleado, divorciado hacía 6 años de Erin Bloomfield, de 26 años de edad. Ambos padre y madre de Christian Romero, hijo único de 8 años. Actualmente, Vincent sostenía una relación de pareja con Tiffany DeVal. Timothy Romans, 39 años, compañero de trabajo de Vincent, rentaba una habitación en la casa. Estaba casado con Tanya Romans y tenían 2 hijas. Las primeras pruebas periciales revelaron que no se trataba de un homicidio-suicidio. Ambos hombres habían sido asesinados, y en casos como este, la regla es hablar primero con la pareja sentimental de la víctima y averiguar si había algún motivo por el que alguien quisiera quitarle la vida y, de paso, descifrar si su pareja misma tenía alguna razón para asesinarlo. Así, la detective Neckel se dispuso a entrevistar a Tiffany DeVal. ¿Sabe si Vincent tenía enemigos o problemas con alguien? No, él no tenía enemigos, respondió Tiffany. ¿Conoce usted de alguien que quisiera hacerle daño a su marido? No, Vincent no tenía problemas con nadie. ¿Y cómo era su relación con él? Normal, a veces discutíamos como todas las parejas, pero nada más, y yo no hubiera sido capaz de hacerle daño.
Nickel le dio las gracias, se dio la vuelta y ya estaba por retirarse cuando le escuchó decir: ¿Ya hablaron con Christian? Sí. ¿Por qué?, preguntó Nickel. ¿Qué les dijo?, volvió a preguntar Tiffany. Que cuando llegó de la escuela los encontró, usted sabe cómo. Deberían interrogarlo más. Estoy segura de que no les dijo toda la verdad. La detective se retiró, pero las palabras de Tiffany le daban vueltas en la cabeza. Interrogar más a Christian. ¿Por qué? Es que Tiffany pretendía involucrar o, peor aún, inculpar al pequeño Christian. Habría sido ella, la madrastra malvada, la mente siniestra detrás de aquel crimen. Tal vez valdría la pena investigarla más a fondo. Nickel ya se disponía a escarbar en el pasado de Tiffany, buscando alguna pista, algún motivo por el que ésta hubiera querido asesinar a su marido. Pero entonces el caso dio un nuevo giro, y esta vez sería el definitivo. Tanya Romans, esposa de Timothy, estaba buscándola. Quería hablar con ella. Yo estaba hablando con Timothy mientras él y Vincent trataban de arreglar un auto en el patio de la casa. En un momento, Vincent entró a buscar una pieza y enseguida comenzó a regañar a Christian porque había tomado sin permiso un arma que él guardaba debajo de su cama. Pasaron un par de minutos y luego escuché que Christian le hablaba a mi esposo. «Tim», le gritó, «necesito que vengas aquí. Algo anda mal con papá». Timothy me dijo que tenía que colgar porque debía ir a ver qué era lo que pasaba y lo siguiente que supe fue que lo habían asesinado. Entiendo, dijo Nickel. ¿Escuchó algo más? No, nada más. ¿Ya saben quién lo hizo? En eso estamos trabajando. Hablen con Christian, hagan que diga la verdad. Momentos después, ya a solas, Nickel no sabía qué pensar de todo aquello. ¿Acaso Tiffany, la madrastra malvada, y Tanya, la esposa tal vez resentida del amigo, habían conspirado para llevar a cabo el crimen, para después, alevosamente, tratar de inculpar al pequeño Christian, indefenso y vulnerable por la tragedia de haber perdido así a su padre? ¿O acaso había algo de verdad en lo que aquellas mujeres decían? Es que Christian, ese chiquillo de apenas 8 años, de expresión inocente y manos delicadas, había sido capaz de... ¡Demonios! Fuera como fuera, había que interrogar al chiquillo. Y sin embargo, Nickel era una novata, pero no era tonta. Sabía que si trataba de interrogar a Christian como sospechoso, tendría que lidiar con los servicios de protección a la infancia, que le conseguirían un abogado y entonces todo se volvería un embrollo de amparos, demandas, contrademandas y un sinfín de argucias legales. Por eso, decidió llevar al pequeño a la estación para interrogarlo, pero no como sospechoso del crimen, sino como testigo. Todo comenzó de una manera cordial. And we make a promise to each other that we're only gonna tell the truth. Luego, las agentes le pidieron relatar a detalle lo que había visto. So then I went inside and I saw my dad upstairs. I saw a bunch of blood, like a puddle of blood around his head. Did you go anywhere else in the house? No. I went upstairs and I saw him, and I cried right there and I was laying down just crying. Enseguida, preguntaron quién creía que podía haber hecho aquello. Who do you think might have done that? I don't know, someone bad though. There's some people down the street that are pretty bad people, always smoking, driving pretty fast down the road in a blue car. Las agentes se enteraron durante el interrogatorio de que Vincent le había enseñado a disparar a su hijo y que a veces lo llevaba con él de cacería, lo que era casi una tradición en aquel pequeño pueblo. Supieron, además, que recientemente le había comprado un rifle calibre 22
el mismo calibre de las balas usadas para cometer los asesinatos. Entonces, un comentario aparentemente inocente de parte de las investigadoras. When you shoot a gun, some of the powder comes off of it and comes on the clothes. Were any guns shot yesterday? I don't know. Maybe they shot it in the house, and I was wearing the same clothes, and maybe it got on my clothes. Because those guys could have shot in the house and make some smoke, and I could have walked into it. So we wouldn't find a whole bunch on your clothes yesterday? I don't know. But I wasn't shooting any guns. Por último, la pregunta directa que terminaría por revelar la verdad. If you shot a gun yesterday, it would be important that you told us that you shot the gun because we're going to find the house. So we need to know. I think I might have shot the gun. I went upstairs and then I saw my dad, and then I got the gun, and then I fired it at my dad. He was on the ground, and then I reloaded it. How many times do you think you fired the gun? I think twice. How many times did that guy shoot him? I think twice. I think I shot my dad because he was suffering, I think. I think I thought he was suffering. Okay. So I might have shot him. Okay, that makes sense. That does. I didn't want him to suffer. Did your dad? I think so. Did you shoot him because you were mad at him? So, You think so? Well, how often do you get in trouble? most of the time. You get in trouble a lot? For what kinds of stuff, honey? Fine. For lying? Okay. But you told the truth right now, didn't you? That's a good kid, you know that? Era difícil de creer, pero Christian acababa de confesar que él había sido quien había disparado a su padre y Timothy. Aquella confesión implicaba que el pequeño de 8 años le había disparado 6 veces a su padre y 4 a Timothy con el rifle de un solo tiro que Vincent le había comprado, lo que significaba que, entre disparo y disparo, Christian había tenido que sacar el casquillo percutido de la recámara del rifle para después volverlo a cargar con un nuevo cartucho y volver a disparar una y otra vez. El primer disparo, en ambos casos, había sido directo a la cabeza. Y por si esto fuera poco, otra revelación casual del niño terminó por helarles la sangre. Al preguntarle qué había hecho después de dispararle a los dos, el pequeño dijo que se acercó a su padre y, entonces, el chiquillo, sentado en el sillón del interrogatorio, con uno de sus pies que ni siquiera alcanzaban a tocar el piso, hizo el ademán de patear el aire. Christian había dado un puntapié al cadáver de su padre para comprobar que, efectivamente, estaba muerto. Al cuestionarlo por las razones detrás de los asesinatos, Christian reveló que su padre y su madrastra solían castigarlo a palmadas cuando hacía algo mal, que ese día había olvidado por 4ª vez llevar a casa un citatorio de su profesora para sus padres y que estaba seguro de que lo volverían a castigar, que había prometido que la palmada número 1000 sería la última de su vida y que esas 1000 ya se habían cumplido. Y efectivamente, en su cuarto, los investigadores encontraron guardado un legajo de hojas sueltas en las que Christian llevaba la cuenta puntual de las palmadas con las que había sido castigado. La suma de todas ellas, en efecto, era 1000. Dos años después, en 2010, el juicio se llevó a cabo. Las pruebas de balística y radisonato de sodio eran contundentes. El pequeño homicida había confesado llevar a cabo su crimen con premeditación, alevosía y ventaja, y era posible que se decidiera juzgarlo como a un adulto. El juez, sin embargo, consideró que debido a la corta edad de Christian, el Estado debía darle la oportunidad de cambiar su vida, que tal vez el niño no era plenamente consciente de los alcances de lo que había hecho, y que posiblemente, con el tiempo y terapias psicológicas, el pequeño podría llegar a ser un ciudadano ejemplar,
una persona sana, normal, responsable y obediente de la ley, que dejara atrás lo que había sucedido como si se tratara de un mal sueño que con el tiempo termina por olvidarse. Christian se declaró culpable de homicidio negligente en el caso de Timothy Romans, y los cargos en su contra por el asesinato de su padre fueron desechados para darle una nueva oportunidad de, con el tiempo, rehacer su vida sin llevar ese cargo en la conciencia. Fue sentenciado por tiempo indefinido a una unidad de tratamiento psicológico, donde por mandato debía ser evaluado psicológicamente a los 12, a los 15 y finalmente a los 17 años, siempre bajo estricta vigilancia y con restricciones de viaje, mientras a los medios de información se les mandó no revelar ninguna imagen de Christian y otros involucrados en el caso. Cuando cumplió 15 años y después de su última evaluación, una juez determinó que Christian ya estaba listo para ser entregado en adopción y asistir a una escuela pública. «Estoy muy orgullosa de ti y vas a hacer grandes cosas», le dijo. «Todavía tienes mucha vida por delante para que la vivas y disfrutes». Tanya Romans y su abogado, sin embargo, expresaron su desacuerdo, señalando que no se sabía cuánta información acerca del pasado de Christian sería revelada a su familia adoptiva y que no sabían de lo que era capaz. Además, el abogado recordó que él había reportado a Christian por salir sin permiso hasta 25 veces del hogar comunitario en el que vivía, lo que iba en contra de los términos de su sentencia, pero sus reclamos no tuvieron ningún efecto real en términos legales. El 28 de diciembre de 2017, días antes de su cumpleaños número 18, la misma juez determinó que, en cuanto cumpliera los 18, Christian firmaría el papeleo para ser dejado en absoluta libertad, sin vigilancia de ningún tipo, sin restricciones de viaje ni evaluaciones psicológicas mandatorias. Él, por otro lado, expresó su deseo de permanecer en tratamiento hasta cumplir los 21. Nada más se ha hecho público al respecto. Pero tú, ¿qué opinas respecto a este caso? ¿Crees que, a los 8 años, Christian era plenamente consciente de lo que estaba haciendo? ¿Crees que el sistema legal haya tomado las decisiones correctas? ¿Crees que, efectivamente, después de su tratamiento y la madurez que traen los años, aquel chiquillo ha dejado atrás su pasado para convertirse en un ciudadano normal? Exprésalo en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos. Esto fue Personajes Siniestros.